A ver, good day, teacher and classmate and tutor. So, this is an explanation of the question from the Spanish language teacher Carlos Sanchez. The first question is, what do you think in the relations between language and culture? En español, digamos lo más fácil, la introducción sencillamente es que el profesor es de multigrados, es licenciado en lenguas castellanas, pero me está colaborando por el problema del cual les comenté en el foro. Entonces, no haciéndole más introducción al tema, la primera pregunta es, ¿cuál cree que es la relación entre lengua y cultura? Total. Es todo lo que atañe tanto a lengua verbal, lengua escrita, lengua en todos los aspectos que se refieren a texto escrito, texto digitalizado, y es el conjunto de expresiones que hay que demuestran o denotan un origen o una procedencia de un lugar. Son el conjunto de todas esas actividades expresadas en medios visuales, digitalizados hoy en día. Se expresan a través de todos estos aparatos tecnológicos y los servicios que hay. Y como su término es muy puntual, el lenguaje lo es todo porque hay lenguajes de todo tipo. Entonces, en ese sentido, la cultura tiene su propia identidad y el lenguaje lo hace la misma cultura. Okay, teacher. Question 2 is, what is the influences of culture in the foreign language process? ¿Cuál es la influencia de la cultura en el proceso del idioma extranjero? La cultura en el proceso del idioma extranjero. Uh-huh. Bueno, habría que enfocarla directamente sobre las influencias que tienen a nivel de cultura un idioma, o enfocarla sobre la cultura que ha sido influenciada por un idioma. Habría que tener la claridad en ese contexto, porque una es influencia, que puede ser las que vienen de afuera hacia adentro de una cultura, como son las influencias tanto de idiomas como de expresiones artísticas, culturales, y los procesos obviamente habrían el cambio en el mismo contexto cultural. La cultura como tal se vería afectada en cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque culturalmente hablando, y si hablamos del sentido y obviamente del origen colombiano, las culturas se han visto afectadas e influenciadas por los idiomas y obviamente por los orígenes que proliferan esas culturas que vienen a nuestro país. En el caso de Colombia, nosotros somos muy influenciados por culturas anglo y específicamente por culturas americanas. Son muchas las influencias que hay y ahora somos multiculturales. ¿Por qué? Porque existe la facilidad tecnológica para vincularnos con cualquier tipo de cultura por medios electrónicos. Los medios electrónicos nos han facilitado todo, nos han permitido todo, y aparte de que nos han permitido todo, nos han fomentado un perfil multicultural en todo el ámbito internacional, estando en nuestro propio país sin salir del entorno sociocultural en el cual nos desenvolvemos. Ok, entonces, question 3 is, what cultural expression do you know about the country's door, the language? ¿Qué expresiones culturales conoce de los países a través del idioma? Expresiones culturales son múltiples. En cuanto a música, estamos hablando que existe influencia total y permanente tanto en el idioma como en las expresiones comunes verbales, como en el uso del vestuario, como en las influencias ideológicas, como en la forma en que la persona o las personas se interrelacionan. Y aparte de eso, culturalmente hablando, utilizamos términos y expresiones que ya se volvieron universales dentro del lenguaje específicamente intertecnológico. Es decir, existen
muchos métodos técnicos y tecnológicos para comunicarnos que han diversificado y han hecho posible que todos podamos hablar un mismo idioma comprensible y compenetrado entre todos. Es decir, cada quien entiende, si hablamos del término ok en un ejemplo concreto, o cada quien entiende si hablamos de I see you later, una expresión muy común si hablamos en términos ingleses, pero si hablamos en otros idiomas, está el ejemplo más concreto de ciao, que es una expresión de saludo y de despido italiana, que también es muy común. Y si hablamos de expresiones culturales en otro rango, en otro sentido, existen otras expresiones como son los vestuarios, como son los sabores, los colores, los motivos, los modelos por los cuales la gente se inclina a vestir, a calzar, a pintarse o maquillarse, porque hoy en día hay de todo, la gente se maquilla o la gente se pinta, pues, acorde con el nivel de ¿qué? De, de, de pintura que se use, si es a nivel de paredes o si es a nivel de cuerpo, como sea, igual cada quien quiere proyectar o proporcionar un tipo de momento cultural. Okay. Question 4. With the Judeans, it is important to have an oral tradition in a country. ¿Por qué crees que es importante tener una traducción oral en un país? Ya voy, dígale que cuánto le da y pague. Sí. ¿Por qué creo que es importante la Tener una traducción traducción oral en un país. Traducción oral, no tradición. Traducción oral es importante porque cuando existe un lenguaje técnico y que solo concierne con vocablos, con expresiones común o con un lenguaje con giros idiomáticos específicos, al hablarlo en esa traducción como tal, literal del local, del lugar o de la zona donde se halla la persona, se puede comprender a plenitud el mensaje que se quiere transmitir. Cuando el lenguaje no es tan literal, no es tan técnico o no es tan alusivo al lugar, se da para doble interpretación o mala interpretación del mismo mensaje, lo que daría lugar a una incorrecta comunicación. Okay, question 5 is what do you think to teach language and culture or the we teaching culture and language? Es más o menos, ¿qué piensas? ¿Enseñamos un lenguaje usando la cultura o enseñamos una cultura usando un lenguaje? Hoy en día es ambivalente, creería yo, en mi propio concepto, porque nosotros usamos hoy en día una cultura que se ha vuelto multicultural por la influencia y la afluencia tanto de foráneos como de expresiones y de medios tecnológicos. Y creería yo que se usarían los dos conceptos, el lenguaje usado como cultura dentro e interno nuestro, pero que nosotros a su vez utilizamos nuestra cultura enriqueciéndola con el nuevo lenguaje que recibimos. Por ende, habría la ambivalencia, creería yo. Existen las dos posibilidades y de hecho las hay fundamentadas en algo muy real. Nosotros ya no tenemos una cultura que se podría decir autóctona porque hemos sido influenciados totalmente, que conservamos rangos de lenguaje, que conservamos volúmenes de vocablos, expresiones comunes, pero que hoy en día se han ampliado, se han diversificado, pues no solo por la influencia de muchos medios tecnológicos, sino de muchas personas. En el lugar donde nos encontramos hay visita constante de extranjeros y en el lugar donde estamos hay mucho viajero de esta zona a otros países que ya vienen con un nuevo lenguaje, con una buena dosis de información, de cultura internacional que también nos enriquecen el entorno. Okay, question 6 is do you consider the cultura in the strategic they use under English concepts?
Hasta ahí, vamos, tienes en cuenta la cultura en las estrategias que utilizas en su clase de inglés. Como usted es maestro de clases multigrado, entonces quisiera preguntarle si en algunas ocasiones cuando usted ha enseñado inglés, eso implementa algunas estrategias y si me podría dar unos ejemplos. Bueno, dentro de las estrategias más comunes sobre la cultura nuestra es los vocablos técnicos que se manejan en cultura nuestra, las expresiones comunes concernientes y directamente que atañan a nuestro entorno cultural. Y les voy a colocar un ejemplo. El ejemplo más común es coger. Es una expresión internacional que tiene una ambivalencia en otros lugares muy diferente a la que podríamos interpretar en Colombia. Coger en el extranjero significa tener relaciones sexuales de manera vulgar o de manera indirecta y propiciada por cualquier grupo de personas. Es decir, coger es tener sexo. Pero si hablamos en nuestro entorno cultural, coger significa no más que agarrar con las manos nuestras alguna de las cosas que deseamos tener en nuestras manos. Pero es muy diferente que la gente lo interprete así en otras partes, incluso en lugares tan próximos como países circundantes, donde el término coger tiene esa connotación. Y si hablamos de términos, hay una infinidad de términos que como colombianos manejamos en relación a los términos que se manejan a nivel internacional. Ok, profesor, muchas gracias. Le agradezco mucho. Ahorita, con mucho gusto. I apologize for the presenters of my video. I hope you understand my situation which I'm exposed in the collaborative forum. Okay, thank you, Brain Bye bye. Bye bye.